Señor Superintendente de Salud, que debo advertir, nada tiene que ver con este problema. Llega a tratar de arreglarlo, pero el panorama se ve muy complicado, oscuro. Daniel Quintero, buenos días, bienvenido a Caracol. Julio, un saludo para ti, para toda la audiencia y para los Mila Zavala. Primero, solidarizarme con su dolor, con su frustración. Y la verdad, yo escucho esto y solo puedo sentir una cosa, rabia, porque un medicamento como estos, además tengo que decirlo, que no estaba incluido en el plan básico de salud, lo incluyó este gobierno en el plan básico de salud. Es un medicamento muy importante para que precisamente no se reproduzcan más las células cancerígenas, para combatirlas de alguna manera. Y por tanto es un medicamento vital que no puede dar espera, y me comprometo ya mismo a iniciar las acciones para que el medicamento sea entregado de forma inmediata. Esto está en el Plan Básico de Salud, por tanto está en la UPC y por tanto debe ser entregado de forma inmediata a doña Luzmila, y vamos a hacer todo lo que sea necesario. Pero además también vamos a abrir de corroborarse la información, investigación a CAFAN y a los responsables de 9 EPS que estén demorando no solo este medicamento, muchos otros. Yo vengo haciendo una tarea en estos días que llegué al cargo, precisamente de encontrar esas personas a las que se les están negando medicinas vitales, medicinas que son fundamentales para mantenerse con vida, que no es que estén pidiendo limosna, están reclamando un derecho constitucional. Y la misión de esta superintendencia, y esa fue la orden que me dio el presidente, es que sea una superintendencia con dientes, que llegue realmente a investigar a todos esos también, porque nos hemos encontrado muchas veces que las medicinas sí están, y lo que hacen es que las demoran, porque en muchos casos, lamentablemente, el negocio es mantener la plata en los bolsillos o en las cuentas para poder lograr rentabilidades de otro tipo. Entonces, pues, acabo aquí precisamente de escribirle a Jorge Iván Ospina, que es el director de 9 EPS, mientras Luzmila estaba hablando, para que también se ponga al frente de la situación y le demos respuesta de forma inmediata a Luzmila, no solo a ella, sino a muchos colombianos que están viviendo lo mismo. Superintendente, el reporte del Contralor que corresponde al año 24 y 25 no puede ser peor para el futuro de la salud en Colombia. La nueva EPS, la intervención, no funcionó. A estas alturas no tiene certificado financiero. Es inoperante la intervención. Dijo el Contralor en su reporte que cuando estábamos peor, estábamos mejor. Crecimiento de endeudamiento en una EPS, 166%. Pasivos pasaron del 1.8 a 6.4 billones. Resultados operacionales negativos. Deterioro en la entrega de medicamentos, como acabamos de escuchar. Una EPS solo alcanza a cumplir 4.48% de las tutelas. Son 2 millones de quejas y una seria amenaza a la estabilidad del servicio de salud. Superintendente, usted acaba de llegar y el gobierno decidió estas intervenciones porque no logró en el Congreso aprobar una reforma que no descarto, a lo mejor nos tendría en una mejor situación en el sistema de salud. Pero el Congreso no la aprobó, en algunos casos ni la discutió. Y la fórmula del gobierno, creo que también de la mejor voluntad, fue las intervenciones. Y las intervenciones tampoco resultaron. Señor Superintendente, el Contralor se va a reunir con usted, tiene los números, está muy preocupado. ¿Cuál es un plan a seguir para no tener a tantas Luzmilas en la línea? Pues lo primero, Julio, y a la audiencia, es que yo coincido con el informe del señor Contralor. Yo lo que he encontrado es en gran sentido lo mismo. Las intervenciones no han servido para salvar a las EPS. Ahora, hago una salvedad, ni en este gobierno ni en ninguno. No hay, y si usted me corrige, no hay una sola EPS que haya sido intervenida para administrar, y han sido muchas intervenidas en los gobiernos, no solo en este, sino en los anteriores, que no llegan a ninguna parte. Y no llegan a ninguna parte porque los interventores tienen un problema estructural, y es que no pueden capitalizar. Le entregan a usted una empresa llena de deudas, porque además también otra anotación importante es las EPS que se intervienen no se intervienen por buenas,
se intervienen porque están en una crisis profunda, porque se encontraron unos problemas de los dineros, un endeudamiento excesivo, que dejaron de atender a los ciudadanos, dejaron de entregar las medicinas. Entra un interventor, pero el interventor no puede pagar las deudas, al menos no con recursos propios o del gobierno. Mucha gente piensa que cuando se hace una intervención, entonces que el gobierno llega con plata, y lamentablemente la realidad es que no es así. El modelo de intervención que está reglamentado en la ley no lo reglamentó este gobierno. Este gobierno ha querido cambiar la ley, el Congreso no ha dejado cambiar la ley. Impide que los interventores no solo puedan capitalizar, sino, y también lo tengo que decir con franqueza, y eso ya sí es una responsabilidad que el presidente me ha pedido además ejecutar. Lamentablemente muchos de esos interventores llegan a mantener las mismas estructuras corruptas que permitieron o que llevaron a esas EPS a una intervención. Y por eso el día de hoy, esto además te lo dejo a ti aquí digamos, en exclusiva, este es el primer medio que lo iba a terminar en unos minutos, es que va a pedir la renuncia de todos los interventores. Vamos a evaluar sus resultados, sus acciones, y en función de eso o continúan o los retiramos de su posición de interventores. Porque lo que no puede pasar es que nombremos interventores para que mantengan las mismas prácticas que llevaron a esas EPS de intervención. Las intervenciones no son la reforma a la salud, y esa es la otra anotación. Son, por el contrario, la demostración que se necesita una reforma a la salud. Más de 100 EPS han sido liquidadas en los últimos 20 años, una prueba clara de que tenemos un sistema que está colapsando y que si no tomamos medidas estructurales, pues no lo vamos a poder arreglar. ¿Cuál es mi misión? Que se cumpla por lo menos la ley, por lo menos la ley 100, y por lo menos la Constitución, que dice que a los Mila y a miles de colombianos a los que les han negado medicinas, pues que les lleguen las medicinas, en especial a los niños, donde tengo una cruzada de vida para que ningún niño muera por falta de medicinas o falta de atención. Y quiero decirlo de una vez, yo no vine a proteger a ningún ni interventor, ni de este gobierno, ni de ninguno. Sí. Pero quien la embarre y quien no cumpla la ley será sancionado, y oficiaremos además copias a los órganos de control para que respondan. Sí, superintendente, usted dice entonces dos cosas que me parecen pues muy importantes. Como usted dice, además, en exclusiva dice acá que en minutos le van a pedir las renuncias a todos los interventores que todos estos últimos pues ha puesto precisamente el gobierno, y que ellos tienen que rendir cuentas de lo que han hecho, y que si no lo hacen bien tienen que irse. Pero si ya quedó claro que las intervenciones, como usted dice, y es verdad, nunca han funcionado, entre otras porque no se le puede meter plata a partir de esas interventorías, que se hacen es básicamente porque la situación financiera de las EPS intervenidas está muy regular. Si eso no funciona, ¿la única alternativa que queda es liquidarlas? Pues es una de varias. El modelo, lo ideal sería que se apruebe la reforma a la salud, que ha planteado un modelo, una solución que resuelve de fondo el problema que tenemos en Colombia. El modelo actual es un modelo que ha creado unos incentivos perversos, y yo quiero, si me lo permite, explicar tres de ellos que son muy evidentes y que explican gran parte de la situación. Y es que al entregarle los recursos de la salud, recursos además que gira el Estado a las EPS, las EPS entonces tienen, como dije, tres incentivos. El primer incentivo, a mantener la plata, a retener los pagos, a no pagarle a las EPS, a no pagarle a Cafán o a muchos otros gestores farmacéuticos, porque ellos hacen plata de algo que se llama el flotador de tesorería, o en otras palabras, es entre más tiempo tengan la plata en sus cuentas, más plata hacen a través de otro tipo de negocios financieros, de administración del portafolio, lo que se llama el riesgo financiero. El otro incentivo es a no hacer procedimientos y no entregar medicinas. La utilidad de una EPS en Colombia depende de no entregar medicinas y depende de no hacer procedimientos. Al principio de la semana, del mes, perdón, a una EPS le entregan una plata, la UPC,
y luego de que le entregan la UPC, la utilidad de la EPS va a depender de cuánto se gasta de esa UPC. Si le entregan los medicamentos a los pacientes, pues se les va yendo la plata y lo que hacen entonces ese incentivo es a no entregar procedimientos, a no entregar medicinas. Y el tercer incentivo es a escoger su propia red, es lo que llaman integración vertical. Entonces, las EPS tienen el poder, un poder que antes, digamos, estaba centralizado, se le entregó a esos operadores con la idea de que ellos regularan el sistema, pero lo que ha terminado pasando es que ellos escogen a qué EPS le pagan, a qué IPS le pagan y a qué IPS no le pagan. Muchas de esas IPS resultan ser de ellos mismos. Terminan quebrando las IPS chiquitas y creando carteles y monopolios en los territorios. Esos tres incentivos hay que eliminarlos y la solución para eliminarlos es con una reforma a la salud que estuvo a punto de ser aprobada en su momento, que lamentablemente el acuerdo se rompió en el último minuto, pero que el Congreso tiene que entregarle al país. Entre tanto, mi misión, y el presidente sabe que no me tiembla la mano, es que se cumpla la ley, con la ley anterior, que es la ley 100, con la ley vieja, llamémosla, con la ley obsoleta. Y en esa ley dice que la Superintendencia de Salud tiene la obligación, la misión de hacer inspección, vigilancia y control sobre todos estos procedimientos, que entreguen las medicinas como lo tienen que entregar, las intervenidas y las no intervenidas. Ayer estaba resolviendo un caso de Sura, no intervenida, y me toca presionarlas igual, me toca hacer inspección igual, me toca hacer vigilancia igual, porque es un modelo donde ellos jalan para un lado para retener la plata y a mí me toca jalar para el otro para garantizar los derechos de los ciudadanos. Sí, superintendente, justamente de eso le quiero hablar y es el gobierno insiste en trasladar a diferentes usuarios pese a la crisis estructural del sistema de salud. ¿Por qué más bien no empezar a atacar estos problemas y no pensar, por ejemplo, en ese tipo de decretos que mueven a usuarios a la nueva EPS, por ejemplo, que hoy en día tiene varios problemas como los que usted describe? Bueno, lo que ha dicho, lo que ha tratado el gobierno es de reordenar el sistema. Este es un sistema que está desorganizado. Entonces, voy a mencionar cualquier caso. Entonces, ASMED Salud, por ejemplo. ASMED Salud atraviesa una crisis tremenda. Ellos son fuertes en Caquetá, son fuertes en el Cauca, son fuertes en el Nariño, pero tienen pacientes en el Tolima. Y no tienen las capacidades para mantener pacientes, por ejemplo, en el Tolima o en Antioquia, y les toca tener contratos y una red de prestadores en todos esos departamentos. Lo que ha dicho el gobierno, me parece sensato, es, venga, ¿por qué no ordenamos la casa? Que no todos estemos en el mismo lugar porque se vuelve muy costoso. Es como si cada operador, por ejemplo, de energía, de transmisión de energía o distribución de energía, tuviera su propia red de distribución de energía. Eso se vuelve costoso. Si cada marca de carros tuviera su propia infraestructura vial, se volvería muy costoso. Entonces, reordenar el sistema es una de las estrategias generales que ha buscado plantear el gobierno. No, digamos, ha sido rechazado, pero incluso les tengo que decir, yo tengo aquí solicitudes de varias EPS pidiéndome que les quite la habilitación de ciertos territorios porque se les vuelve muy costoso mantener esos territorios. Y eso es lo que hace muchas veces que haya desplazamientos, entonces que una persona está en, no sé, en Pasto y teniendo, a pesar de que tiene una red de atención en Pasto que lo podría atender, lo mandan hasta Ibagué para que le hagan un examen de 90.000 pesos. Todo eso hace que el sistema no sea sostenible. Lo ideal, insisto, sería una reforma a la salud que resolviera todo esto al tiempo, pero no ha sido posible. Superintendente, gracias por su tiempo y ojalá que este plan de choque y las renuncias de los interventores y las medidas de organizar la casa le den una respuesta a 2 millones de quejas que tiene el sistema de salud hoy y mucha suerte en su reunión con el Contralor. Ha sido usted muy amable, Daniel Quintero.